Los galenos, con un mensaje de unión a la ciudadanía y un llamado a cumplir con las medidas como el aislamiento para evitar consecuencias fatales. Pero más detalles de este acto cargado de sentimientos y de la vida de los dos héroes de bata blanca en el siguiente informe. El doctor Jesús Antonio Cabrales, de 64 años, era médico cirujano del Hospital Departamental Mario Correa Rengifo, donde laboró hasta el pasado 21 de marzo, cuando fue enviado a aislamiento luego de ser diagnosticado con COVID-19. Un profesional muy íntegro, tenemos el agradecimiento y el honor con él de ser una persona muy cálida, muy honorable. Amaba la música llanera y escribió 4 libros. Era oriundo del departamento de Sucre y padre de 4 hijos. Para él, la familia era lo más importante y eso trató de inculcarle a sus compañeros. Me dijo pues que la familia es el centro de la sociedad, que siempre hay que tener los valores más importantes vienen desde la casa. Otro rostro de este doloroso episodio es el del doctor Oscar Tulio González, de 56 años. Dedicó 30 al servicio de la salud hasta el último momento de su vida. Era personaje ilustre en su natal Buenaventura y tenía un hijo de 16 años. Un hermano pues muy sano en su salud, no consumía licor, el tabaquismo, y alrededor de eso pues era una persona también muy pendiente de cada uno de sus hermanos y de sus familiares. Con un minuto de silencio, oración, ofrendas florales y un solo de trompeta interpretado por personal de la Fuerza Aérea, las autoridades de Cali lideraron un sentido homenaje a los dos galenos y enviaron un claro mensaje a todos los trabajadores de la salud del país. Que no trabajen si la institución de salud no garantiza al máximo las normas de bioseguridad. El acto simbólico se realizó al pie del Monumento de la Solidaridad, con la intención y llamado a trabajar hacia un mismo lado, en una cruzada en la que personas como los doctores Cabrales y González entregaron su vida, pero se convirtieron en héroes de la patria. Y es que han manifestado los familiares de los dos galenos que lo más difícil de todo este proceso es no poder acompañarlos durante la enfermedad ni tampoco ahora que murieron. Por eso hicieron un llamado a la ciudadanía muy serio a tomarse todas estas medidas y cumplirlas. Información desde la capital del Valle del Cauca, Rosy Lemos, Noticias Caracol. Rosy, gracias. Y en Pereira, los 10 empleados de la salud contagiados con coronavirus permanecen aislados y su condición de salud es estable. Volvemos con usted, Freddy, para que nos cuente dónde están estos médicos y enfermeras afectados. Ana Milena, y seguimos acá de la clínica Los Rosales, donde nos informaron que estas personas se encuentran en sus viviendas, que están recibiendo de manera permanente atención médica y un monitoreo. También nos cuenta que de los exámenes que se realizaron, 11 de ellos ya resultaron negativos para COVID-19, por lo que están recibiendo un tratamiento distinto y están en espera de cuándo reinician estas labores. La Secretaría de Salud del Departamento de Risaralda también ha estado al frente de lo que está pasando en esta clínica. Para la clínica de Los Rosales todavía seguimos con 10 casos positivos. Hoy estamos a la espera de un nuevo reporte de la Universidad Tecnológica para saber si aumentan o quedamos en los mismos 10 casos positivos. Estas personas se encuentran en aislamiento en casa, se encuentran en buen estado de salud. El gerente de la clínica me informa que tiene un monitoreo permanente 2 veces al día con médico para cada una de las personas y monitoreo psicológico también para ellas. Son 109 pruebas que hacen falta que se realizaron a todos los empleados, tanto médicos como del área administrativa en la clínica Los Rosales. Están esperando los resultados en las próximas horas. También se está terminando el área de zona de la UCI, que ya se terminó la desinfección, pero alrededor también están realizando una desinfección a esta hora, pero la idea es que se va a desinfectar la clínica en su totalidad para poder habilitar ciertos servicios que hasta el momento han sido suspendidos. En Pereira y en el eje cafetero, Freddy Gómez, Noticias Caracol. Freddy, gracias. Y en Neiva, un médico cirujano asegura que fue despedido por exigir los elementos de protección adecuados para realizar una cirugía. Belsi Trujillo, ¿qué era lo que estaba solicitando al médico y qué respondió la clínica? Ana Milena, pues según este médico y en información que entregó a Noticias Caracol, la clínica para la cual trabaja mediante un contrato se negó a entregarle unas gafas adecuadas, el tapabocas adecuado para realizar el procedimiento quirúrgico, motivo por el cual él también se abstuvo de intervenir a la paciente, pensando, según él, en el bienestar de la paciente, de él y de sus seres queridos.
Francisco Ruiz es el médico cirujano que mediante sus redes sociales denunció que fue despedido luego de negarse a realizar una cirugía porque, según él, no le brindaron los elementos de protección necesarios. Me ofrecieron los elementos de protección inadecuados, unas gafas que no eran monogafas como lo exige la norma y el tapabocas que no era el N95, que es el que tenemos que usar para operar. Yo me negué a operar con eso por seguridad mía, de la paciente y de todo el grupo. Y ayer la coordinadora médica de la clínica me llamó a la oficina y me dijo que o yo operaba con los elementos que ellos me daban o simplemente prescindía de mi servicio. Entonces me dijo que me comunicaba que a partir de ese momento ya habían cancelado mi contrato en la clínica. La clínica que realizó el supuesto despido dijo a Noticias Caracol que hubo un malentendido. Un comunicado formal, pero pues yo puedo decir jurídicamente cómo pueden pasar las cosas. El contrato es de un profesional independiente como doctor Francisco con una institución. La institución tiene una representación legal y el contrato fue formalizado entre las dos partes. Para que un contrato se termine debe ser por forma bilateral o en forma unilateral y por alguna de las dos partes. La emergencia por el COVID-19 ha dejado en evidencia la realidad laboral de muchos trabajadores del sector de la salud. Es preocupante porque eso evidencia realmente el grado de poco compromiso de las directivas de determinadas instituciones en la protección del gremio médico y paramédico. El médico Ruiz señaló que se atrevió a dar a conocer su situación porque no es justo y por querer proteger su vida se vea inmerso en dicha situación. Voceros de la clínica que supuestamente despidieron al médico, pues dijeron a Noticias Caracol que todo se trató de un malentendido. Pero es que esta situación en la que es protagonista el médico cirujano Ruiz se suma a otras que ya conoció Noticias Caracol en las últimas horas. Caso puntual el de algunas enfermeras y otros trabajadores del sector salud del Hospital Universitario de Neiva, quienes llevan más de 20 años trabajando mediante un contrato, que no están contratados de planta y sus condiciones laborales son precarias. En Neiva, para Noticias Caracol, Belsi Trujillo. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. A las 12:56 volvemos con la noticia de última hora con la que iniciamos nuestra emisión del mediodía. El gobierno nacional anunció que terminar la cuarentena el 27 de abril no es la estrategia que está contemplando. ¿Cuál es entonces esa estrategia, Luis Eduardo Maldonado? El gobierno está mirando otras opciones, pero lo concreto, lo que ha dicho el ministro de Salud es que este mes la cuarentena no se va a levantar. En la casa van a seguir los abuelos, van a seguir los niños, van a seguir las personas que tienen que estar en casa para evitar que el contagio del COVID continúe. Eso sí, el ministro ha dicho que está mirando con mucha cautela qué sectores gradualmente pueden salir a la calle, especialmente los que manejan la economía, especialmente los que producen alimentos. Son las alternativas que ha planteado el ministro de Salud en un debate que todavía se realiza a esta hora en el Senado de la República. Segundos, por favor, que el ministro... En la Comisión Primera del Senado, el ministro de Salud dejó claros los escenarios que tiene el gobierno para el 27 de abril, la fecha en la que termina la cuarentena. Lo que estamos planteando como ministerio no es la terminación de la cuarentena el 27 de abril. No, esa no es la estrategia. La estrategia va a ser mantener el aislamiento preventivo obligatorio para los grupos específicos y mantener el cuarentenamiento preventivo obligatorio de toda la población, con la opción de una apertura global muy sistemática, muy gradual y muy controlada de algunos sectores de la economía. Pero también el ministro se refirió a la cifra de contagiados, además de los 3.100 que ya se conocen. Que más o menos por cada caso que está siendo detectado pueden existir 3 o 4 casos de que se encuentren circulando autónomamente. 50 millones de habitantes, buscar 8.000 afectados, es un tema absolutamente complejo. El ministro calcula en 12.000 las personas contagiadas. Y la otra advertencia la ha hecho el INVIMA. En redes sociales, en plataformas digitales, están ofreciendo, promocionando y vendiendo las pruebas rápidas para la detección del COVID. Esas pruebas, dice el INVIMA, no son válidas, no son certificadas, no son seguras. Ojo a lo que dice el INVIMA. Estas pruebas deben ser realizadas en un ámbito netamente clínico por profesionales de la salud,
no en cualquier esquina o en cualquier centro comercial del país. Adicionalmente, estos son productos que no son de venta libre. Por lo tanto, no se deben publicitar ni en medios de comunicación, ni en redes sociales, ni en plataformas electrónicas. Quienes violen en materia sanitaria lo dispuesto en registros sanitarios, visto buenos de importación o publicidad, serán objeto de sanciones. Sobre esto hay 29 laboratorios certificados y autorizados por el gobierno nacional. Son laboratorios privados más los oficiales que ya estaban habilitados. Estos sí podrán ofrecer, los privados obviamente, vender las pruebas rápidas para la detección del COVID. En Bogotá, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Lo último en Noticias Caracol. En Noticias Caracol lamentamos el fallecimiento del humorista Carlos Donoso. A sus 72 años, luego de una batalla contra el cáncer de pulmón, nos unimos y expresamos un mensaje de condolencia a familiares y amigos tras la partida de este gran artista. ¿Sabe por qué le gustan todos estos programas de humor? ¿Por qué? Porque deja a la gente reírse y es alegre. Gracias, señor Donoso, por enseñarle la risa. Por más de 50 años, Carlos Donoso hizo reír a Colombia y Latinoamérica con sus inseparables compañeros Kini y Lalo. Bueno, yo lo contraté. Lo dije, era una abogada, y dije, mira, ¿quieres trabajar? Y se vino a trabajar conmigo. Y yo me llaman después porque como él es un inculto, tenía que poner la parte de la seriedad. Nació en Venezuela. Su talento para la ventriloquía lo descubrió desde niño. Pero fue a los 18 años que debutó en el arte de hablar sin mover los labios para darle vida a un muñeco. A ver si se peina. Yo estoy peinado. Sí, tú estás peinado. Tras años de trabajo, su reconocimiento lo condujo al Festival Internacional del Humor, conquistando al público colombiano con las imprudencias de Kini y el libertinaje de Lalo. Saca la tierra. Ni saca tierra. Abogado, imitador, productor y guionista, siempre aclamado por su ingenioso humor y su visión de la vida. Por eso ciertas cosas le sacaban la piedra, como decía Kini. Bueno, la gente que no se ríe, que no vive y que pierde el tiempo en tonterías peleando con los demás, porque el tiempo pasa rápidamente. Sus personajes quedan huérfanos y con el corazón roto. El mundo del humor llora la partida del padre de los ventrílocos. Su humor y talento perdurarán en el tiempo. Carlos no se le quitó nunca. Más de 50 años sacando sonrisa a toda Latinoamérica. Más detalles en Show Caracol. 1:01 continuamos a la información en el Caribe y nos vamos a la Magdalena, donde las autoridades sanitarias prendieron las alarmas por un posible contagio masivo en un humilde corregimiento ubicado en el norte de este departamento. Pues bien, al sepelio de un hombre de la tercera edad que falleció por COVID-19 asistieron más de 100 personas. Wilton de Farías, ¿qué van a hacer las autoridades ahí? Hola, buenas tardes. Este corregimiento se llama Tucurinca, hace parte del municipio de Zona Bananera en el norte del departamento del Magdalena, como usted ya bien lo había dicho. Las autoridades sanitarias del departamento han tomado ya medidas. Lo primero es aislar a los familiares de esta persona fallecida en la ciudad de Barranquilla. Y lo segundo es a tomar medidas pertinentes para tratar de hacerle pruebas a más de 100 personas que estuvieron cercanos a este sepelio colectivo que se realizó en el municipio de la Zona Bananera. En este corregimiento de la Zona Bananera hay temor, pues más de la mitad de sus habitantes asistieron a un sepelio y le dieron el pésame a una mujer que durante varias semanas asistió a su esposo que murió por coronavirus. Afecta a 3 municipios del departamento del Magdalena y que nosotros, preocupados porque la clínica no tomó las medidas y el protocolo necesario, si ya le estaban haciendo la prueba del coronavirus, debió permanecer con el cadáver o tomar las medidas de sumación. Fue en esta polvorienta calle de Tucurinca donde el pueblo despidió al hombre de la tercera edad. Nadie sabía que había muerto por coronavirus, ni siquiera la esposa, pues el cadáver fue entregado antes que llegara el resultado de la prueba. Que logremos identificar los casos probables por contagio, logremos con los alcaldes de estos 3 municipios y sus secretarios de salud desarrollar un proceso de aislamiento y a través de nuestros hospitales realizar las pruebas
que hoy se han colocado en el laboratorio para determinar si alguno de ellos resulta positivo. La Secretaría de Salud del Magdalena anunció la realización de gran cantidad de pruebas del COVID-19 y así descartar que el virus se propague en Tucurinca. Es una situación que nos exige hacer un llamado a todas las instituciones del sector salud, a todas las entidades que estamos trabajando acuciosamente para evitar los contagios y lograr mitigar este grave problema que se presenta en el mundo, en el país. El fallecido gozaba de mucha popularidad en la zona, por eso a su sepelio asistieron más de 100 personas de 4 corregimientos y 3 municipios. Hace poco terminó una reunión en la Secretaría de Salud del Departamento del Magdalena, en donde se le ha dado indicaciones especiales a cada uno de los alcaldes de los 3 municipios comprometidos. La idea es que el virus del COVID-19 no llegue a estos municipios del norte del departamento. Información desde la capital del Magdalena, Huito de Farías, Noticias Caracol. Es la 1:05 p.m. y es hora de ir con el conteo imparable de nuevos casos de COVID-19 en todo el mundo. Según la universidad, hay 2.090.110 personas contagiadas y los muertos en todo el planeta rondan ya los 140.000. Estados Unidos sigue siendo con diferencia el país más afectado. Hoy muestra 640.000 contagios y 31.000 víctimas mortales. En ese país de casi 330 millones de habitantes se han realizado 3.262.921 pruebas, es decir, se ha testeado cerca del 1% de la población. Y en medio de estas cifras y de otro durísimo revés en el informe sobre empleos perdidos en Estados Unidos, el presidente Donald Trump ultima su plan de reactivación económica que presentará hoy a los gobernadores. Pero algunos se le adelantaron y ampliaron unilateralmente las órdenes de cuarentena cuando Trump quiere reabrir. Vamos en directo a Washington con Juan Camilo Merlano. Juan Camilo, eso es todo lo contrario a lo que Trump espera. Margarita, en efecto, recordemos que el presidente Donald Trump lo que quiere es que a partir del 1 de mayo se empiece a reactivar sectores de la economía de manera progresiva. Pues bien, esta mañana el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, anunció que él estará extendiendo esas medidas de aislamiento social que ha implementado en su estado hasta el 15 de mayo. Lo propio han hecho ciudades como Los Ángeles, que también le extendió hasta el 15 de mayo, y aquí en la capital de Estados Unidos, en Washington, también se han ampliado estas medidas de aislamiento social hasta el 15 de mayo. A este panorama se suman los golpes sobre la economía, particularmente el empleo. 5.2 millones de personas solicitaron seguro de desempleo la semana pasada. En total, 22 millones de estadounidenses han solicitado ese seguro de desempleo en las últimas 4 semanas. Esto es cerca del 20% de la fuerza laboral en Estados Unidos. Asediado por la magnitud de contagios y muertes que parecen no encontrar techo y por una crisis laboral que ya alcanza a 22 millones de personas que en 4 semanas han reportado que perdieron su trabajo, el presidente Donald Trump se apresta a ordenar la reactivación económica en el país. Estaremos abriendo algunos estados mucho más rápido que otros y creo que algunos estados incluso pueden abrir antes de la fecha límite del 1 de mayo. El anuncio, que compartirá primero con gobernadores, plantea unos lineamientos que, según lo que ha trascendido, tendrán en cuenta el nivel de contagios en cada estado, sectores de la economía que puedan reactivarse respetando las pautas de distanciamiento social y aplicando distintos niveles de mitigación. Un plan que Trump ya ha dicho es de obligatorio cumplimiento. Si no estamos felices, tomaremos medidas más fuertes contra el Estado o el gobernador. La noción de volver a simplemente echar para atrás el reloj hace 3 meses, yo simplemente no la veo. Queremos que la gente vuelva a trabajar, pero queremos hacerlo de un modo seguro e inteligente. En todo caso, la consecuencia inevitable del levantamiento de medidas de aislamiento social son el surgimiento de nuevos brotes, incluso en tan solo semanas. Dado que las personas se demoran mucho tiempo en enfermarse, lo suficiente como para ir al hospital bajo una atención clínica, es cuando realmente veremos esos brotes. Es probable que pasen entre 3 y 4 semanas después. Lo advierte Steven Kistler, coautor de este estudio de investigadores de la Universidad de Harvard, que ya había prendido las alarmas porque sin vacuna, medidas de aislamiento social intermitentes podrían ser requeridas en el planeta hasta el 2022. A 60 kilómetros aquí se encuentra la ciudad de Baltimore, en el estado de Maryland. Allí se está presentando una situación que tiene las alarmas encendidas, no solamente por lo que pasa en esa ciudad, sino en otras partes del país.
y son las condiciones de salud en los hogares geriátricos. Este es uno de los hogares geriátricos de la ciudad de Baltimore y ahora es el mayor foco de concentración del coronavirus de esa urbe y también del estado al que pertenece, Maryland. El alcalde de la ciudad confirmó al menos 170 casos positivos de la enfermedad. 129 de ellos se presentan en los residentes y 41 más entre los cuidadores. Estamos muy preocupados por esto. Según un comunicado oficial, el COVID-19 fue descubierto en sus instalaciones por la preocupación que había de contraer el virus y la posterior aplicación de pruebas masivas en la comunidad, que en su mayoría no presentaban síntomas. Tenemos que comunicarnos con la población para asegurarnos que están informados, sanos, seguros y con vida. Todos tienen que estar en comunicación constante, especialmente los más vulnerables. Este hogar geriátrico cuenta con una capacidad de albergar hasta 200 adultos mayores y tiene otras 15 representaciones en varios puntos del estado. La revelación del brote del virus expone una nueva dimensión de la expansión de la enfermedad, que también ya se reporta en estados como Washington en condiciones similares, con el reporte de 128 casos más al interior de un asilo. Allí en el estado de Maryland hay cerca de 11.000 casos por COVID-19. Aquí en Washington, 2.500. Juan Camilo Merlano, Noticias Caracol. Juan Camilo, gracias. Y como usted lo decía, el desarrollo de la vacuna contra el COVID-19 será el verdadero punto de inflexión en la pandemia. Pero lograrla puede tardar entre 1 año y 18 meses. Hay al menos 100 potenciales vacunas en desarrollo y China está adelantada. Justamente en Wuhan, epicentro del brote, empezó la fase 2 de las pruebas en humanos de una de esas candidatas. En esta nueva fase de un ensayo clínico en humanos participan 500 voluntarios. Es la primera vacuna recombinante candidata contra el COVID-19, es decir, esta actúa como una infección natural, por lo que son especialmente buenas en enseñarle al sistema inmunológico cómo combatir los gérmenes. La vacuna desarrollada por el Instituto de Biotecnología de la Academia de Ciencias Médicas Militares China está construida con métodos de ingeniería genética y busca prevenir enfermedades causadas por infecciones del COVID-19. Esta vacuna recombinante basada en vectores de adenovirus que lleva el gen S del nuevo coronavirus puede ayudar al cuerpo a producir una memoria inmunológica. La codificación del gen S es lo que hemos visto en la sección de la proteína. Entonces, la vacuna es para ayudar al cuerpo a producir una memoria inmunológica de esta proteína y el virus, y luego podemos impedir que entre. La primera fase del ensayo clínico de la vacuna se centra en su seguridad, mientras que esta segunda evaluará su eficacia. Según la Academia de Ciencias Médicas Militares de China, en esta segunda etapa se tiene una característica distintiva, que es reducir el límite de edad, permitiendo que participen voluntarios mayores de 60 años. Para esta fase se reclutaron más personas, un poco más del doble que la primera. Hasta el momento, cerca de 273 voluntarios han sido vacunados. Dentro de ellos, personas de avanzada edad como Xiong Shengxing, de 84 años, es residente de Wuhan y es el voluntario de mayor edad en lo que va de esta fase. Ensayos clínicos que van a toda marcha en la carrera por encontrar esa vacuna que en estos momentos tanto anhela la humanidad. Noticia del día en Noticias Caracol. A la 1:12 de la tarde, noticia del día, los decretos que ha dado el gobierno, y uno de ellos es el decreto de los arriendos, que congela los cánones de arrendamiento hasta el 30 de junio. Andrea Restrepo, ¿qué más dice este decreto? Juanes, así es, aplica para los meses de abril, mayo y junio. Lo que congela es el alza de ese arriendo, más no el pago del arriendo. La esencia de este decreto es que se pueda llegar a un acuerdo entre el inquilino y el propietario del inmueble sin que se registren desalojos. Incluso si se llega a acordar el pago de la mensualidad en plazos, a estos plazos sí se le podrá cobrar un pequeño interés. En el siguiente informe les explico. El decreto promueve que inquilinos y propietarios lleguen a un acuerdo de pago, pero no se podrán realizar desalojos al menos hasta el 30 de junio, tampoco subir el canon de arriendo, y en los contratos a punto de vencer la prórroga será automática. Pero ojo, porque estas medidas en ningún momento suponen un incentivo para no pagar. De hecho, aunque no podrá cobrarse interés de mora al inquilino, sí se le podrá cobrar un interés corriente.
El decreto en su artículo 3 nos señala que no se cobran ni intereses de mora ni penalidades por incumplimiento en los pagos de los cánones de arrendamiento que estén comprendidos dentro del decreto, es decir, abril, mayo y junio del año 2020. Pero el decreto deja condicionado este no cobro de penalidades ni intereses siempre y cuando las partes lleguen a un mutuo acuerdo para el tema de pagar esos cánones adeudados. Si no se llega a un mutuo acuerdo, lo que nos prevé el decreto es que se podrán cobrar los cánones adeudados con una tasa, con la mitad de la tasa de interés bancario corriente, es decir, no se cobran intereses de mora, sino se cobra una retribución que equivale a la mitad del interés bancario corriente para los créditos de consumo. A manera de ejemplo, hoy la tasa de interés corriente bancario es de 18,69%. A un inquilino podrá cobrársele entonces 9,34% de ese interés, que es la mitad. Esto aplica cuando se llega a un acuerdo de refinanciación del canon de arriendo a plazos. Por ejemplo, si usted paga un arriendo de 600.000 pesos, podría refinanciar ese pago a 3 cuotas de 200.000 pesos cada una, y sobre ese monto se autoriza a cobrar la mitad del interés corriente. Según datos del Ministerio de Vivienda, son cerca de 5.6 millones de familias en Colombia las que viven en arriendo, y el 90% de esta cifra pertenecen a los estratos 1, 2 y 3. Para finalizar, este decreto también establece normas para las copropiedades. Las asambleas de vecinos se podrán realizar durante este periodo de forma virtual o aplazarlas definitivamente para hacerlas presencial un mes después de la vigencia de este decreto, es decir, del 30 de junio. No se podrá cobrar penalidad por inasistencia en caso de que se hagan estas asambleas de forma virtual y los propietarios no asistan. Tampoco se podrán aumentar o hacer ajustes nuevos a las cuotas de administración durante este periodo, esto en caso de que no se hayan hecho estos ajustes a principios de año, como es habitualmente. Y para finalizar, los administradores podrán hacer uso del fondo de imprevistos en caso de tener un déficit de caja, porque los propietarios de los inmuebles comiencen a colgarse con el pago de las administraciones. Esto previa aprobación del Consejo de Administración, esto es para solventar los gastos de aseo, de seguridad y de mantenimiento. Gracias, Andrea. 1:16. El ejército y funcionarios de salud de la Gobernación del Norte de Santander llegaron hasta 2 resguardos indígenas apartados de la zona del Catatumbo con el fin de brindarles información de cómo prevenir el contagio del coronavirus. Estas comunidades también recibieron ayudas médicas y alimentarias. Los helicópteros MI-17 de la Segunda División del Ejército arribaron con el fin de llevar esperanza en medio de la pandemia a comunidades indígenas del Catatumbo. Entregando las ayudas que vienen de Presidencia, del Ministerio del Interior, de la Gobernación, en compañía del Secretario del Gobierno, en compañía del Secretario de Fronteras, en compañía de nuestra Policía Nacional, el Ejército haciendo presencia y coayudando coordinadamente para que esta comunidad reciba las ayudas del Gobierno Nacional. Esta es la manera como el Ejército le cumple a los colombianos. Las etnias Carica, Chaboquira y Motilón Barí conviven en el resguardo Catalaura del municipio de Tibú, aislados en medio de la selva. Pese al difícil acceso, hasta allí llegó el gobierno departamental con información para prevenir el COVID-19. Recuerde que esta crisis que estamos viviendo en los sistemas del norte de Santander, de Colombia, es una pandemia que la tenemos a nivel mundial. Tenemos que cuidarnos, tenemos que proteger a nuestros niños. Las fuerzas militares llevaron mercados, medicamentos y tapabocas. Agradecerle por esta visita, ¿no? y a la ayuda humanitaria, que es un complemento para la comunidad, para la familia, la comunidad Barí. Pues estamos todos agradecidos con esta visita y con este apoyo. Una respuesta del Estado en la protección y seguridad de los pueblos ancestrales del norte de Santander. Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos? Naturalmente, digan no a la tos con miel tertos, con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. Doctora Fernanda, que nos responde los interrogantes nuestros y de los televidentes todos los días, la atención está concentrada ahora, por supuesto, en los pacientes con COVID-19, pero como consecuencia de esto, doctora, se están desatendiendo también. Hay barreras para algunos jóvenes y niños y adolescentes con cáncer, ¿no? Y Vanessa, muy buenas tardes para todos. Miren, el decreto de la emergencia 457 dejó claramente estipulado que la primera excepción del aislamiento preventivo obligatorio es la asistencia y prestación de servicios de salud, y más cuando se trata de una condición como el cáncer y en menores de edad. Sin embargo, a algunos de ellos les están demorando autorizaciones para quimioterapias, están entregando autorizaciones incompletas, no dan los medicamentos, y estas demoras
son grandes enemigas de la recuperación. Él es Luis Alberto, de tan solo un año, está en manejo de un agresivo cáncer en la pelvis. Nidia, la mamá, denuncia que hace 2 semanas perdió una quimioterapia debido a demoras en autorizaciones y a que lo cambian del hospital en el que ha venido en tratamiento. He pedido ayuda por medio de tutelas, desacatos y no nos han contestado nada. En este momento lo tengo acá hospitalizado porque se me complicó, le dio una infección. Y entonces pido que por favor me ayuden. Pido el favor a las entidades de control y a la EPS de Convida que por favor me le solucionen lo más pronto posible esta situación para poder mi niño continuar con el tratamiento. Como Luis, también la pequeña Dana, de 3 años con leucemia, no ha podido seguir su tratamiento. Ya me dirigí a la Supersalud y ellos tampoco me han ayudado a solucionar el problema. Mi llamado es para que por favor me solucionen rápido las barreras de acceso que tengo, porque la niña necesita urgente esos medicamentos, la cita y laboratorios de oncología pediátrica. Por su parte, Jairo lleva 3 semanas de atraso en el protocolo de manejo de leucemia y Karen no ha recibido autorizaciones completas para citas y exámenes. Durante esta cuarentena hemos recibido 10 quejas de padres de niños con cáncer que nos han expresado demoras por parte de sus EPS en lo que tiene que ver con autorizaciones de quimioterapia, de procedimientos, entrega parcial o no entrega de medicamentos, terminación de convenios con IPS y otras demoras que tienen muy preocupados a los padres de niños con cáncer. De estos 10 casos, 7 corresponden a Medimás EPS. Por eso queremos hacer un llamado especial hoy a la EPS Medimás y a la Superintendencia Nacional de Salud para que se ejerza el debido control y la debida vigilancia para que los niños con cáncer no se vean expuestos a demoras e interrupciones injustificadas en sus tratamientos, ya que esto atenta directamente contra su vida. Pero eso no es todo. Migrantes como Diego o Leinay, ambos diagnosticados con leucemia y que cuentan con permisos de permanencia en el país vigentes, aparecen ahora fuera del sistema de salud. Hacemos un llamado a que en esta cuarentena las rutas que se habiliten por parte de las EPS sean efectivas, que los entes de control a los cuales nosotros nos hemos dirigido en varias ocasiones realmente respondan a estos llamados. Hemos etiquetado muchas veces en redes sociales al Ministerio, a la Secretaría, a la Superintendencia, inclusive a las EPS, y estas lo único que hacen es responder en los comentarios que por favor les enviemos los contactos de los cuidadores, pero sin generar ningún efecto adicional. Precisamente contactamos a Convida, Medimás y a la Superintendencia de Salud. Responden que están enterados y que han tomado medidas y contactado a las familias. Capital Salud en este comunicado asegura que a los migrantes les vienen garantizando los tratamientos. Ya a algunos les autorizaron, aparecen las órdenes, las activaciones, pero sabemos que las barreras existen. No es la primera vez que hablamos del tema. ¿Qué pasará en 1, 2, 3 meses? Estos son tratamientos de largo aliento y a todos deben facilitarles el acceso, la oportunidad. No tiene por qué haber trabas. Los exponen cuando tienen que salir y pierden los viajes. Es necesaria la solidaridad, no tener que llegar hasta aquí para que se escuchen los llamados de algunos pacientes y familias. A veces ni siquiera esto es suficiente. Un momento para reflexionar y ver cómo cada uno contribuye en esta situación. Doctora, muchísimas gracias. 1:22 de la tarde, es momento de hacer nuestra primera pausa y en instantes esperan aquí en Noticias Caracol. Se conocen más datos de los contagios en el Policlínico de Olaya, en Bogotá. El hijo del médico fallecido por coronavirus estuvo en China. Por cuenta de los efectos de la pandemia del COVID-19, más de 1 millón de colombianos perderían su empleo. ¿Cómo les ayudaría el gobierno nacional? Ya les contamos. Descaro total. A 1 de la tarde, la investigación por los contagios con COVID-19 en el Centro Policlínico de Olaya, en Bogotá, parece ser compleja. Las autoridades deben determinar si uno de sus médicos violó las medidas sanitarias y propagó el virus. María Camila Orozco, ¿por qué se complica el caso y qué nuevos detalles se conocieron? Catalina, televidentes, muy buenas tardes. La situación se complica luego de conocerse un acta de la Secretaría de Salud de Bogotá que tiene fecha del 1 de abril de este año y en la que, aunque se indica que el médico Carlos Ernesto Abella, que es el caso índice, el primer caso que se conoce o caso de foco en el Centro Policlínico de Olaya en Bogotá, se hace otra anotación que cambiaría el rumbo de esta investigación interna del centro médico. Las autoridades de salud de la capital y la Fiscalía, que ya conocen también el caso por la posible violación de medidas
medida sanitaria y propagación del COVID-19, que podría tener también relación con la muerte del también médico William Gutiérrez, que perdió la batalla contra el virus. El médico que es cuestionado enfrenta una denuncia penal, otra queja disciplinaria ante el Comité de Ética Médica, y también se alista a pedirle a la justicia en lo penal que lo escuche para entregar su versión de estos hechos. Aunque para la Secretaría de Salud de Bogotá, el médico Carlos Ernesto Abella es el foco de contagio de COVID-19 en el Centro Policlínico del Olaya, que tiene por lo menos 5 casos más, un documento de seguimiento a los casos positivos le daría un giro a la investigación. El documento del 1 de abril revela que el primer caso reportado fue el de una médica en contacto con Abella, que había viajado a Brasil, país que ya había reportado casos de coronavirus. Pero el acta deja al descubierto que el hijo del médico William Gutiérrez, que falleció tras perder la batalla contra el virus, estuvo en China, país donde se originó el brote. Sin embargo, el abogado de la clínica que denunció al médico, que quedó etiquetado por la Secretaría de Salud como el caso inicial, reafirma su denuncia por 2 delitos a pesar de los nuevos hallazgos. Se le hace la prueba al médico, que arroja positiva el 1 de abril, y se hacen los estudios correspondientes por la Secretaría Distrital de Seguridad, que arrojan que este fue el caso índice, que esta fue la persona que habría transmitido la enfermedad a otros. Esta sería la sanción penal que le sería impuesta de ser hallado responsable. Sería expuesto a una pena entre los 4 y los 10 años de prisión, pues estamos hablando de un concurso de conductas entre el artículo 368 del Código Penal, que nos habla de la violación de las medidas sanitarias, y el artículo 369, que nos habla de la propagación de epidemia. Expertos penalistas aseguran que la Fiscalía debería evaluar otras conductas. Si existe la comisión por omisión de un delito, como lo es el homicidio, que en mi punto de vista sí ostenta una calidad de garante por ser primero médico, segundo conocer las medidas sanitarias. El médico Carlos Ernesto Abella pedirá a la Fiscalía que lo escuche para entregar su versión. De otro lado está la familia de una mujer que falleció en el Policlínico del Olaya como caso sospechoso de coronavirus. Denuncian inconsistencias en los procedimientos para su pariente. El hospital, a través de un comunicado de prensa, respondió a estos señalamientos. Angie Molano es la hija de Nancy Arango, una mujer de 49 años que falleció el 14 de abril pasado en el Policlínico del Olaya. Para la familia de Nancy es confusa la causa de la muerte. Durante su hospitalización, dice, los médicos aseguraban que se encontraba en buenas condiciones y estable. Se comunicaban por vía telefónica para darme información sobre mi mamá, donde siempre los 13 días me decían que mi mamá estaba muy bien, que estaba estable. Sin embargo, con el pasar de los días, Nancy, que era paciente con cáncer, fue sometida a pruebas de COVID-19 y posteriormente falleció, pero no como caso confirmado, sino sospechoso. Después de los 12 días dicen que mi mamá, por protocolo, le tienen que hacer el examen del COVID porque era un sospechoso caso. Me la aíslan y desde ahí no la volví a ver. El Hospital Policlínico del Olaya respondió y asegura que la información fue entregada de manera oportuna y en su totalidad a la familia. La Secretaría de Salud investiga el caso para determinar si hubo algún tipo de falla en el proceso y cuidado de la paciente. Las pruebas por COVID-19 resultaron negativas. A esta paciente que falleció, la prueba de COVID-19 se la practicaron en 2 oportunidades debido a que el primer resultado fue inválido, y tras la práctica de la segunda prueba el resultado arrojó que era negativo al porte de coronavirus SARS. Desde el norte de Bogotá, María Camila Orozco, Noticias Caracol. 1:36 de la tarde. El uso irresponsablemente de las ambulancias tiene en alerta a las autoridades. Esto es increíble. Por segunda vez, un grupo de personas fueron encontradas usando las ambulancias para lo que no son. Y en este caso, esa ambulancia alcanzó a recorrer casi la mitad del país. Andrés Doreña, increíble. ¿Qué fue lo que pasó? Vanessa, televidentes, muy buenas tardes. Esto ocurrió en el municipio de Vegachí, en el nordeste del departamento de Antioquia. En el interior de esta ambulancia fueron descubiertas 5 personas. El conductor, el enfermero, una mujer de 30 años y también otros 2 menores de edad. Pues la policía hizo la inspección, descubrió que estas personas no tenían remisión médica y que venían provenientes del departamento de Nariño, allí en su capital.
en la ciudad de Pasto. Alcanzaron a llegar hasta Vegachí, a muy pocos cuadras de su destino final, pues tuvieron que ser interrumpidos por la policía y sancionados. En este caso, la mujer debió pagar el comparendo y los otros 2 adultos fueron capturados. 4 millones de pesos decidió pagar esta mujer para trasladarse en una ambulancia desde Pasto hasta Vegachí, Antioquia, en medio del aislamiento que enfrenta el país. En tiempos normales, el pasaje de este recorrido no cuesta más de 200.000 pesos. Bueno, aquí hay un puesto de control integral que tiene la fuerza pública y otras autoridades al ingreso del municipio. Allí se observa que las personas vienen en la parte de atrás de la ambulancia y se presume que traen remisión. La ambulancia atravesó casi medio país, pasó por el Valle, Quindío, Risaralda y logró llegar a Vegachí. A 3 cuadras de su destino final, la policía paró el vehículo y al ver que no tenían revisión médica de ningún hospital en Pasto, la mujer y sus 3 hijos fingieron estar enfermos. Pues se llevan inmediatamente a un centro asistencial en donde son valorados por los médicos de turno, quienes evidencian pues de que no tienen en absoluto algún tipo de afectación en su salud. Quebrantaron la cuarentena y lo más grave, burlaron el principio de la misión médica, sobre todo en momentos en los que el país más necesita de ellos. No es el primer caso, ya el fin de semana en Magdalena Medio había pasado algo similar. Fue en el municipio de Doradal, donde fueron interceptados en un vehículo 3 sujetos que acababan de salir libres de una cárcel. Con lo que pagó por el desplazamiento más el comparendo por violar la cuarentena, el viaje de Nariño a Antioquia le salió en casi 5 millones de pesos a la señora. Tanto el enfermero como el conductor de la ambulancia fueron judicializados. Esta ambulancia fue inmovilizada y permanece en los patios, en este caso del municipio de Vegachí. Ha denunciado en este caso la policía del departamento de Antioquia que no es la única modalidad y que están utilizando incluso el transporte de carga para hacer transporte intermunicipal e interdepartamental. Información desde la capital de Antioquia, Andrés Noreña, Noticias Caracol. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Más de 1 millón de personas quedarán desempleadas por cuenta del coronavirus. Esa es la proyección del gobierno, que anuncia recursos para apalancar la grave situación de miles de familias colombianas. En este decreto, el 553 expedido por el Gobierno Nacional en esta emergencia por el COVID-19 en el país, se revela que Colombia se enfrentará a una grave situación de desempleo, la que ya se está viviendo, y que las proyecciones indican que serán más de 1 millón de personas que se quedarán sin trabajo. Sin embargo, aproximaciones tomando como referencia la gran encuesta integrada Hogares evidencia aproximadamente 1.146.000 nuevos cesantes a causa de la pandemia, lo que exige 3.7 billones de recursos en las 43 cajas de compensación familiar para contener los efectos del desempleo. Señala el decreto que se necesitan recursos adicionales a los aportes que administran las cajas de compensación familiar, las cuales ya han atendido a 217.000 personas que han quedado sin empleo y que se les ayudará con el subsidio de desempleo. Las cajas de compensación y en particular Compensar recibió en tan solo 3 días más de 30.000 inscritos a este subsidio. En pocos días nosotros ya hemos logrado validar a más de 2.700 personas a quienes se les está notificando en el transcurso de estos días para que puedan recibir o sean asignados su primera cuota en efectivo por 585.000 pesos. El gobierno señala que con los recursos que se asignen del Fondo de Mitigación de Emergencias, se autorizó al Ministerio de Trabajo la realización de transferencias de giros directos a las cajas para el fomento de empleo y protección a los desempleados. Se trata de beneficios que les permite recibir 583.000 pesos durante 3 meses. A mí me echaron del trabajo. Ayúdeme, señor presidente. ¿Qué más hago? ¿A salir a robar? A la fecha, resalta el gobierno nacional que las regiones más afectadas por el desempleo son Bogotá, Cundinamarca, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Santander y Risaralda, y que se hacen los más grandes esfuerzos para contener los efectos del desempleo. 1:42 de la tarde, otro de los decretos emitidos en las últimas horas es el llamado impuesto o contribución solidaria obligatoria, en donde los funcionarios y contratistas públicos
también deberán aportar recursos. Sol Suárez, hablemos de esos detalles. Bueno, Catalina, todas las personas que, como usted dice, sean funcionarios públicos o contratistas del Estado y que tengan salarios mensuales de más de 10 millones de pesos están cobijados con este decreto. Consiste en que se debe aportar un porcentaje de su salario de manera obligatoria. El descuento se hará en los meses de mayo, junio y julio de este año. Esos recursos servirán para financiar las necesidades de la población más vulnerable por esta pandemia. Bueno, Sol, ¿y cómo se haría efectivo entonces este descuento? Bueno, el descuento es a los funcionarios y contratistas que ganen entre 10 y 12 millones 500 mil pesos, se les descontará el 15% de su sueldo. Entre 12 millones 500 y 15 millones el descuento será del 16%. Entre 15 millones y 20 millones el descuento será del 17%. Y ya otras personas que más de 20 millones ganan, pues entonces el descuento es de 20%. Y lo importante, la pregunta que nos hacemos, ¿a dónde van a parar estos recursos? Bueno, este dinero será recolectado en una subcuenta del Fondo de Mitigación de Emergencias administrado por el Ministerio de Hacienda y creado justamente para mitigar el impacto que se está teniendo por el COVID-19 en salud y en necesidades primarias. ¿Este decreto también afecta a los pensionados, Sol? Así es, Catalina, afecta a los pensionados que hoy reciben una mesada mayor de 10 salarios mínimos, pues también se les aplicará este descuento, los mismos porcentajes que ahora le mencioné. ¿Y los funcionarios públicos y contratistas que no ganen esos montos, sino menos, también podrían hacer un aporte voluntario? Existe la posibilidad de donar. El decreto contempla que los servidores públicos que ganen entre 1.700.000 pesos y menos de 10 millones de pesos mensuales podrán pedir voluntariamente que les hagan ese descuento. En estos casos varía entre el 2% y el 15%. Muy bien, ahora pasemos al decreto de las pensiones. Finalmente, ¿cuántos pensionados van a pasar de los fondos privados a Colpensiones y qué características tienen esas personas cobijadas? Así es, bueno, el gobierno hace unas estimaciones, hasta el momento dan cuenta de que son entre 15.000 y 20.000 personas que ya están pensionadas en los fondos privados y que reciben un salario mínimo por esa pensión. Bueno, ¿y cuánto se va a demorar ese traslado? ¿Esas personas en algún momento van a retornar a los fondos privados? Sí, ese traslado más o menos está contemplado que dure cerca de 4 meses, a partir, por supuesto, desde hoy que salió el decreto. Estas personas se quedarán durante el resto de su vida en Colpensiones. Sin embargo, esto es una medida única, nunca había pasado en Colombia. Los recursos para pagarle las mesadas a estas personas provienen de los fondos privados. Es decir, más o menos para que lo entendamos. Yo estoy en Colpensiones, pero los dineros que recibo, pues me los pagan los fondos privados. En lo que siempre había ahorrado. Es decir, ese decreto también contiene un alivio para las empresas y los trabajadores independientes relacionados con los aportes a pensiones. Sol, ¿de qué se trata eso? Así es, bueno, los trabajadores independientes que hoy no puedan pagar el 16% de los aportes podrán voluntariamente pagar temporalmente solo el 3%. Lo mismo podrán hacer las empresas, pero esta fórmula solo podrá hacerse sobre los aportes correspondientes a los meses de mayo y junio de este año. Es más o menos ese es el panorama. Muy bien, así es como estamos hasta este momento. Ya tendremos luego las explicaciones de los gerentes o los presidentes de los fondos de pensión. Son muchísimas gracias. Vamos ahora con Vanessa. Sol, Cata, son muchos decretos. Vamos poco a poco a ir comprendiendo y adaptándonos a esta nueva circunstancia. Ese decreto, el 579, también tiene unas reglas temporales para los arrendamientos, para los locales comerciales, para estas personas que tienen inmuebles y oficinas comerciales. Álvaro Freddy Acevedo nos explica, Álvaro. Sí, hola, buenas tardes. Unos consideran que los alivios no son suficientes, otros no tanto, y otros terceros dicen que el decreto es bastante equilibrado para las dos partes. La espera terminó, ya hay reglas claras para los propietarios de locales comerciales y oficinas, y también para los inquilinos. Quedó claro en el decreto presidencial que nadie podrá ser desalojado del inmueble. Como era de esperarse, el gobierno nacional expide el decreto legislativo 579 del 15 de abril, en el cual regula cuál va a ser la actuación de los arrendatarios y de los arrendadores. Los arrendadores, es decir, los dueños de los inmuebles, ven con buenos ojos que por lo menos el panorama sea más claro para unos y otros, pero al mismo tiempo esperan que los centros comerciales lo entiendan, porque lo que sí llega cumplido son las cuentas de cobro de la administración. Sencillamente ellos están cobrando las administraciones como si no estuviera pasando nada. Y para colmo de males, dicen que los bancos tampoco ayudan. Debo pagar en lo que son los intereses y los seguros. Esto significa
que es el 75% de la cuota o más. Nos parece muy acertado y oportuno en cuanto al tema del congelamiento de los arrendamientos, porque eso nos va a ayudar mucho para sobrellevar esta situación. Nayibe hace parte de un grupo importante de comerciantes de Dos Quebradas, Risaralda, quienes pese a los acuerdos saben que no la tienen fácil. Nuestra gran preocupación es esa, o sea, los servicios públicos siguen llegando y al final qué va a pasar cuando se pueda hacer la apertura de los establecimientos. Por eso advierte que es posible que después de la crisis muchos no puedan sobrevivir y sostener sus negocios. Vamos a terminar mayormente endeudados y esa es nuestra preocupación. ¿Qué pasará después? ¿Cómo vamos a salir adelante? Eduard Marín es el gerente de una importante empresa inmobiliaria en Pereira. Como conocedor del negocio, dice que el decreto es bastante equilibrado para las partes. Lo que busca el gobierno es invitar a la ciudadanía a que concilien a las personas que tienen la capacidad económica para responder por sus obligaciones, a que lo sigan haciendo. En medio de la crisis, los comerciantes de Dos Quebradas no dan su brazo a torcer y aunque saben que vienen días difíciles, su mensaje invita a la ciudadanía a apoyarlos y a no perder la esperanza. Otro de los puntos que establece el decreto es que los dueños de los predios no podrán cobrarle sanciones que estén incluidas dentro del contrato y por su parte los inquilinos tendrán que pagar los intereses del canon de arrendamiento que no fue pagado en este tiempo. Álvaro Freddy Acevedo, Noticias Caracol. Álvaro, en Bogotá siguen las protestas por la falta de alimentos en medio de la pandemia. Habitantes del barrio El Dorado, en la localidad de Santa Fe, salieron a las calles a lanzar un SOS al gobierno nacional y a la alcaldía distrital. La alcaldesa Claudia López respondió. Este colchón, esta cama y este humilde sofá son los únicos enseres con los que cuenta Rubén Orozco y su familia. La llegada del COVID-19 hoy tiene a 2 adultos y a 4 niños, según ellos, aguantando hambre. Este tarro de sal y este cubo de condimento son los únicos alimentos con los que esta familia cuenta para subsistir, por lo menos hasta que lleguen las tan esperadas ayudas. No tenemos nada que desayunar, no tenemos nada que darle a los niños, por eso estamos desde temprano allá afuera. Y como pueden ver, no tenemos nada en la cocina, los fogones. Y en verdad le pido ayuda al gobierno, a los que nos pueden ayudar. Y no he podido trabajar y eso me tiene tan preocupado, vea a los niñitos sin comida, por el día de hoy, hoy no tenemos nada que comer. Y entonces eso son cosas de que a veces me dan ganas de salir a buscar para ver. Pero ellos no son los únicos. Esta es la casa de María. Aquí viven 8 personas, entre ellas 3 niños y 2 adultos mayores. La alacena de esta cocina improvisada ya hace algunos días permanece vacía. Una libra de arroz, media de pasta y 3-4 pastillas de chocolate. No hay más alimentación. Desde hace 4 días, sin importar la hora, los residentes del barrio El Dorado, en el centro de Bogotá, han salido a pedirle al gobierno y al distrito las ayudas prometidas. La alcaldesa Claudia López explicó el porqué de las demoras. Yo le pido excusas a la gente, le pido excusas a los ciudadanos porque sé que tenemos una semana de atraso y eso ha generado dificultades. Nosotros teníamos una programación bien hecha, surgió un imprevisto, desafortunadamente, que fue el problema de ingreso solidario, eso nos atrasó los tiempos. Ya a partir de hoy vamos a poder salir de lo que está represado. Y explicó cómo se van a empezar a distribuir las ayudas a partir de hoy. Mártires y Bosa se está entregando hoy. Los barrios más pobres de Mártires, Bosa, que hacen parte de estos 100 listados, se están entregando hoy. Y así cada día se va a ir programando. Santa Fe creo que sigue mañana, el fin de semana está Ciudad Bolívar, está Rafael Uribe y está Usme. La alcaldesa de Bogotá también enfatizó que las ayudas no se van a entregar a los amigos de los políticos, sino a los más pobres. Por ahora, mientras llegan las tan anheladas ayudas para este y otros sectores de Bogotá, la comunidad espera pasar el hambre con lo único que pueden comprar: panela y pan. La Fiscalía le imputará cargos a una ex reina de belleza que llegó con COVID-19 del exterior a Colombia y lo que las autoridades creen es que contagió por lo menos a 10 personas en Bucaramanga. La Fiscalía lo está investigando. Nixon Uribe, ¿qué más dicen las autoridades?
Vanessa, la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento por la supuesta comisión de los delitos de violación a la norma sanitaria en concurso de propagación de epidemia. Pues la ex señorita Santander llegó a Bucaramanga proveniente de España el mes pasado y se le ha cuestionado que no guardó la cuarentena en Bogotá, sino llegó y se aisló aquí en un hotel. Un día después se confirmó que era positivo para COVID-19 y denunció que empezó a recibir tratos o malos tratos por parte del hotel, por lo que interpuso una tutela, pero un juez no le dio la razón y más bien por el contrario le ordenó a la Fiscalía que le investigara pues por poner supuestamente en riesgo al personal médico. Agotando las instancias jurídicas, recurrió a escribirle una carta al presidente de la República donde dice que se ha sentido discriminada y también ha manifestado que nunca puso en riesgo a ninguno del personal que trabaja en este hotel. Mañana la audiencia se adelantará de manera virtual a las 9 de la mañana. Gracias, Nixon, por el reporte. Y volvió la contaminación en el aire a Cúcuta. Incendios forestales y quemas ilegales serían las causas del deterioro en el ambiente. Paola Tarazona nos amplía la información. La contaminación del aire vuelve a ser el dolor de cabeza de los cucuteños. En las últimas horas se ha presentado una nube espesa de bruma que continúa siendo un problema para los ciudadanos de la zona de frontera, quienes piden nuevamente a las autoridades que se frene este efecto contaminante que están generando algunas empresas mineras de la región. La calidad del aire no mejora. Pese a la lluvia, y un leve cambio en la calidad del ambiente, la dicha duró solo una semana, pues nuevamente la comunidad cucuteña denuncia que sigue respirando humo. Uno se levanta, en la mañana uno se levanta asustado porque el humo es el que lo levanta. Todo las quema y nadie hace nada. Sí, claro, en el barrio del sector de Motilones llegó el humo como tal. Súper oficiados y volvieron otra vez a la quema. Las autoridades señalaron que incendios en la playa de Belén estarían causando de nuevo esta emergencia ambiental y añadieron que se están rastreando las empresas que realizan quemas irregulares. Si se están presentando alguna clase de emisiones derivadas de irresponsabilidad de empresas que están generando actividades que incumplen la medida adoptada por Conor de suspender todas las actividades que generan emisiones atmosféricas, obviamente con la Policía Nacional y demás autoridades vamos a trasladarla para la competencia judicial respectiva. Según denuncias de la comunidad en sectores como San Cayetano y Urimaco, así como cercanías al municipio de Zulia, se registra una fuerte actividad minera de algunas industrias del carbón y arcilla que producen contaminantes. Se pensaba que con las lluvias que se originarían durante esta temporada, la situación de contaminación del aire podría mejorar. Sin embargo, la muestra de lo que sucede refleja que está pasando lo contrario. Información desde Cúcuta, Paola Tarazona, Noticias Caracol. Gracias, Paola. Vamos a hacer una nueva pausa. En minutos espera aquí en Noticias Caracol. No para la violencia contra las mujeres en el país. 12 de ellas han sido asesinadas por sus parejas en medio del... Son de padres extranjeros que normalmente obedecen a niños en adopción con características especiales, como son niños mayores de 8 años, grupos de hermanos. Una de las madrinas de estos niños de difícil adoptabilidad en Colombia